Pasando al ejercicio número 12, tenemos que construir un programa donde va a determinar el salario semanal de un trabajador. Como datos de entrada tenemos número de horas trabajadas y como dato de salida el salario como tal. Acá encontramos dos condiciones. Si el obrero trabaja 40 horas o menos, se le paga a 16 por hora. Listo, a $16, puede decirse así. Y si trabaja más de 40 horas, se le paga $16 por cada una de las 40 o cada una de las primeras 40 horas. O sea, un salario puede decirse base y $20 por cada hora extra. Es decir, cantidad de horas trabajadas por encima de un mínimo de horas cumplidas. ¿Listo? Ahora pasamos al diagrama de flujo de datos donde se va a encontrar el diseño de pantalla y después el diagrama de flujo de datos. Este programa, leyendo por teclado el número de horas trabajadas, calcula el salario semanal de un trabajador. Según, si trabaja el trabajador de 40 horas o menos, se le paga $16 por hora. Lo mismo como acaba de explicar, si trabaja más de 40 horas se le paga $16 por cada una de las primeras 40 horas y $20 por cada hora extra. Acá encontramos una salida, o sea, esto era una salida, ¿cierto? Nos va a presentar la instrucción y la inducción al programa como tal. Después acá encontramos la instrucción, otro dato de salida de lo que tiene que realizar el usuario. En este caso tiene que entrar cantidad de horas, lectura de teclado, valor numérico y ya después encontramos el resultado. Se va a imprimir en pantalla que el salario es de tanto. ¿Listo? Pasamos al diagrama de flujo de datos. Entonces lo mismo, acá en la salida se presenta la inducción, la instrucción y presentación del programa. Después encontramos la otra salida donde donde se tiene que depositar la cantidad de horas. Entonces acá hay una salida y acá hay una entrada. La entrada significa que por medio del identificador H va a guardar o va a almacenar la cantidad de horas depositadas por lectura de teclado. ¿Listo? Acá encontramos un condicional. Si la cantidad de horas trabajadas, ¿listo?, son menores o iguales a 40, booleano verdadero, entonces acá encontramos esta definición: cantidad de horas trabajadas por $16, puede decirse. O sea, esto se va a imprimir el resultado, pero la solución como tal sale o parte de esta expresión. Ahora, si después de haber evaluado el condicional es falso, se va a evaluar esta expresión. Se va a imprimir en pantalla el resultado, pero si no antes haber evaluado y devuelto y haber examinado esta expresión. ¿Listo? Por encima de las 40 horas, o sea, acá encontramos una suma con 20. ¿Listo? Entonces, la multiplicación de las horas, que es lo reglamentario, de cada hora por 16. Ahora encontramos la multiplicación, ¿cierto? O sea, acá encontramos una suma. Esto es el salario base. Ahora, acá encontramos la multiplicación, ¿listo?, de la resta de entre las horas trabajadas por encima de los 40, es decir, se va a restar cantidad de horas trabajadas menos 40. Se va a multiplicar por 20, porque estamos determinando cuántas horas hay por encima de lo reglamentario, en este caso de 40. Después, acá nos va a dar un valor numérico y acá otro valor numérico. Y después ya se van a sumar. O sea, este 20 ya tiene que estar incluido dentro de la multiplicación. Entonces, resultado A, resultado B y se van a sumar mutuamente. Después, esta ya sería la solución como tal de la impresión del resultado. ¿Listo? Ahora, fin, pasamos al programa. Este programa, a partir del número de horas trabajadas, calcula el pago semanal de un trabajador. Salvedad: si los números lo ameritan, utilizar punto flotante.
se imprime la presentación e instrucción del programa, lo que tiene que realizar el usuario. O sea, encontramos tanto la presentación, ¿cierto? Puede decirse así, las condiciones. Después encontramos la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Salto de línea se va a imprimir entre cantidad de horas. Después encontramos un identificador que se denomina H, que por medio de lectura de teclado va a almacenar o va a guardar un valor numérico depositado por el usuario, que viene siendo la cantidad de horas trabajadas. ¿Listo? Ahora, donde se encuentre H, como es un identificador, se van a guardar la cantidad de horas trabajadas, es decir, el valor numérico depositado por el usuario. Encontramos el condicional. Si es menor o igual la cantidad de horas trabajadas a 40, booleano verdadero. Entonces se va a imprimir. Pero sino antes haber examinado primordialmente los paréntesis más internos. Entonces, después de haber resuelto esta multiplicación de la cantidad de horas trabajadas por 16, se lo va a entregar a la función print. Ahora sí ya se va a imprimir. Después de cada biblia ya va un valor numérico. Y este valor numérico en este caso sale de la multiplicación de estos dos valores. Ahora, o sea, después de esto se va a calcular y se va a imprimir el salario semanal. Esta sería la explicación de esta línea de código. Después, si el booleano es falso, o sea, después de acá, si se devuelve un booleano false, entonces se va a imprimir en pantalla lo mismo, pero entonces ya cambiaría la operación. Que primero se realiza la resta, o sea, estamos calculando las horas por encima de 40. O sea, cuántas horas se trabajaron después de las 40 reglamentarias. Después de definir cuántas horas se trabajaron después de los 40, se va a multiplicar por 20. A ese resultado, ahora sí, se le va a entregar a la suma. Pero como acá hay paréntesis más internos, se va a multiplicar las horas reglamentarias. ¿Listo? Ese es el salario base. Con las horas extra, por decirlo de otra manera, por explicarlo en términos coloquiales también, por decirse así. Entonces, después de esta suma, ahora sí se la va a pasar a la función print, donde se va a imprimir después de haber ya a el resultado. Fin del condicional. Esta sería la explicación del programa. Y acá obviamente se explica, se calcula y se imprime el salario semanal. Digamos que el trabajador trabajó 34 horas, salario semanal es de, pues es así, de $544. Ahora, otro, digamos que trabajó estas horas, el salario semanal es de tanto. Ahora, si el trabajador solamente trabajó una hora, 16. Listo. $16. Entonces esta sería la presentación del ejercicio número 12.